del Politécnico, y entonces él es la persona que les va a dar la plática. Yo soy como supervisor de ventas. El que normalmente viene por acá es el señor Rubén Pérez, el que los atiende, ¿no? Entonces, pues empezamos, no damos más preámbulos a esto, más que empezar. Bien, pues buenos días a todos. La intención de la plática es entender un poco el porqué de los lubricantes. Que si un cliente me llega a preguntar, oye, ¿qué aceite me vas a recomendar? Pues que tengamos la idea de qué utilizar, cómo utilizarlo y por qué llegar a utilizarlo. Si ahorita les pregunto, por ejemplo, traigo mi carro, modelo 2004, más o menos con 120,000 kilómetros, ¿qué aceite me recomienda? ¿Quién es el especialista? Un auto 2004 con 120,000 kilómetros. ¿Qué aceite me recomienda? Un multigrado. Un multigrado. Un 20 W50. ¿Qué calidad? Calidad de LS. No me acuerdo Esa. no me acuerdo. La idea es entender cuáles son los diferentes aceites que hay y cómo elegir el aceite adecuado para que pueda funcionar adecuadamente dentro de la unidad. En un mercado donde hay diferentes marcas y cada marca tiene diferentes productos, ¿cómo elegir entre todo ese mundo de aceites el aceite adecuado? Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, con toda confianza, adelante. Vamos a hablar de lo que son aceites lubricantes para motores de combustión interna. Si vamos a hablar de motores, vamos a empezar a ver desde qué es un motor para poder entender por qué tengo que utilizar un aceite lubricante. Si yo quisiera definir qué es un motor, yo voy a decir que un motor es aquella parte de la unidad que se va a encargar de transformar una energía calorífica en una energía mecánica. Un motor va a quemar un combustible, genera una fuerza calorífica. Esta fuerza calorífica necesito convertirla en una energía mecánica que sea capaz de darle movimiento a la unidad. Para eso podemos encontrar diferentes tipos de motores. Yo puedo encontrar, por ejemplo, motores a gasolina, motores a diésel o motores a gas. ¿Cuál manejan ustedes? Gasolina. Gasolina, básicamente. Pero también puedo encontrar motores 4 tiempos o motores 2 tiempos. ¿A qué le dan mantenimiento a ustedes? ¿Motores 4 tiempos o 2 tiempos? Normalmente. ¿Ese normalmente quiere decir que también a lo mejor 2? No. Creo que no, ¿verdad? No, 4 tiempos. Gasolina. ¿Por qué se llaman motores 4 tiempos? Por el ciclo de Otto. Por el ciclo de Otto. Si yo quisiera ver un motor de la manera más simple y más sencilla que pueda haber, ¿qué es lo que lleva mi motor? Un pistón que se conecta a una biela que se conecta a un cigüeñal. Un pistón que se mueve dentro de un cilindro y en la parte superior de este cilindro lleva válvula de admisión, válvula de escape y lo que es una bujía. Si tengo un motor de 4 cilindros, pues cada cilindro, cada pistón va conectado a sus bielas respectivas y todas conectadas al mismo cigüeñal para poder entregar esa fuerza mecánica que yo necesito que le dé movimiento a lo que es mi unidad. Para eso, mis motores van a trabajar, decíamos, en 4 tiempos: admisión, compresión, combustión y escape. Si yo veo mi motor en la posición inicial, pues yo tengo lo que es el pistón en la parte superior, pistón conectado a su biela conectada al cigüeñal. Válvula de admisión y válvula de escape cerradas completamente. Primera etapa, vamos a alimentarlo. ¿Cómo lo voy a alimentar? Abro la válvula de admisión y meto lo que es una mezcla aire-gasolina. Cuando entra la mezcla aire-gasolina, el pistón en ese momento baja. Cuando el pistón baja, a través de la biela le va a dar media vuelta a lo que es el cigüeñal. Ya lo alimenté, se cierra la válvula de admisión, sube el pistón y ahora comprime esa mezcla aire-gasolina. Sube el pistón, estamos comprimiendo y le voy a dar otra media vuelta al cigüeñal. Ya comprimí la mezcla aire-gasolina. ¿Qué sucede entonces? Viene la acción de la bujía. Me va a dar un arco eléctrico, me va a dar una chispa, algo así como prenderle un cerillo al combustible y en ese momento, ¡bum!, hace combustión. Cuando hace combustión, empuja mi pistón y cuando el pistón baja a través de la biela, le va a dar otra media vuelta al cigüeñal. Finalmente se abre la válvula de escape, sube el pistón y todos los gases que se han generado se van hacia lo que es el ambiente. Cuando el pistón sube, a través de la biela le va a dar otra media vuelta al cigüeñal. Entonces, conforme este pistón se va moviendo en
admisión, compresión, combustión y escape, le vamos dando vuelta a lo que es el cigüeñal, que es la fuerza que yo necesito para poder llevar finalmente ese movimiento a las llantas y que la unidad se pueda estar moviendo. Si yo pudiera ver un motor, partirlo a la mitad, para ver cómo se ve este movimiento, pues más o menos veríamos algo así. Ahí está el pistón, subiendo y bajando constantemente, pistón conectado a lo que es una biela, biela conectado a un cigüeñal, en la parte superior, válvula de admisión, válvula de escape y en el centro una bujía. ¿Cómo trabaja el motor? Dijimos, 4 tiempos, admisión, mezcla de gasolina, comprime, viene la bujía y combustión y escape. Y vuelve a repetir, admisión, compresión, combustión y escape. Si fuera un motor de 4 tiempos, pues tendría 4 de estos y cada uno de los cilindros de los pistones haría exactamente el mismo movimiento. Todos conectados siempre al mismo cigüeñal. Y lo que yo necesito es darle fuerza a ese cigüeñal para que pueda tener movimiento y unidad. Es todo lo que es el motor. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Habrá algo más que eso? Pues, no, la lubricación, ¿no? ¿Por qué tan difícil entonces? Si yo veo el movimiento real ya esto, este pistón que se está moviendo de arriba hacia abajo, tiene la facilidad de poderse mover más o menos 80 veces por segundo. Imaginen ustedes, si yo hago esto con la mano, ¿qué siento? Calor. Hagan 80 veces en un segundo. ¿Cómo les va a quedar la mano? Se fríe. Si es que les queda mano después de... Entonces imagínense el pobre pistón y la pobre camisa moviéndose 80 veces por segundo. En lo que yo cuento, 1, ya se movió 80 veces. La distancia que hay entre el pistón y la camisa del pistón, claro que hay. Si yo me arranco un cabello, apenas si alcanza a entrar. Si no es que a veces tengo que partirlo a la mitad para que pueda entrar. Pues está pegadito a 80 veces por segundo. La temperatura que se alcanza al momento de la combustión es una temperatura que supera 1000 grados centígrados. ¿Qué le pasa a los metales a más de 1000 grados centígrados? Temperaturas de más de 1000 grados centígrados, distancias de menos de un cabello y movimientos de 80 veces por segundo. Si no le pongo nada, se funde el pistón, se funde la camisa, se juntan, se soldan, se amarran, se rompe la biela y decimos que el carro se deshiela. ¿Qué necesito entonces? Si yo, por ejemplo, abro la llave del agua, meto la mano bajo el chorro de agua y hago este mismo movimiento, ¿sentiré el mismo calor? No. ¿Por qué no? Y hay una película de agua. Hay una película que me está ayudando a que ese movimiento sea más fácil. Estamos lubricando. Precisamente lo que necesita mi motor. Necesita lubricar para poder ayudar a que este motor pueda trabajar esas 80 veces por segundo sin ningún problema. Pero para eso, ¿qué necesito? Necesito elegir el aceite adecuado. Necesito elegir el aceite correcto para poder asegurar que esto sí va a funcionar y que no va a tener problemas de operación. Pregunta. Dicen que a lo largo de la plática voy a hacer 3 preguntas nada más. Primera pregunta. Imagínense ustedes que tengo 2 aceites. Uno que es 10W30 y uno que es 20W50. ¿Cuál es más grueso de esos dos? El 20W50 y el 10W30 es más delgadito. Tengo 2 carros. Carro 1, carro 2, mismas condiciones. ¿Cuál es la diferencia? Que el carro 1 lo va a mandar a lugares que va a estar operando en donde la temperatura ambiente día y noche es de 5 grados centígrados, frío. El carro 2 va a estar trabajando en temperaturas constantes de 45 grados centígrados. Allá en tierra caliente, en Guerrero, donde hace calor de veras. Día y noche 45 grados centígrados. ¿Qué aceite le ponen al carro 1 y qué aceite le ponen al carro 2? Nada más tengo 2 aceites, 10W30 y 20W50. El carro 1 se va a ir a temperaturas constantes de 5 grados centígrados y el carro 2 se va a temperaturas constantes de 45 grados centígrados. ¿Qué aceite le ponen al carro 1 y qué aceite le ponen al carro 2? Uno, ¿qué? 5W30. El 10W30. 10W30. 10W30 al carro 1, el que va a estar en 5 grados. ¿No hace mucho frío? El más delgado. Sí, sí. ¿Y al otro? El 20W50. 20W50. ¿No todos de acuerdo? ¿Seguros? ¿No cambian? No. Conste. Este motor va a estar operando de forma continua.
va a estar trabajando de forma constante. Pero estamos de acuerdo que yo no puedo mantener temperaturas de más de 1000 grados centígrados. ¿Por qué? Porque no puedo darme el lujo de que eso se pueda deshacer. Para eso metemos un sistema de enfriamiento para mantener la temperatura de operación adecuada. ¿A qué temperatura trabaja normalmente un motor? 100 grados centígrados. Están diseñados los motores para que trabajen a 100 grados centígrados. Por eso una recomendación que hacemos mucho nosotros es, por favor, no le quiten el termostato a los carros. Porque a veces una costumbre es, oye, que se está calentando el carro, pues quítale el termostato, al fin que no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Venía yo una vez en la autopista, precisamente venía para Puebla, ahí vengo en la autopista, vengo subiendo. La pendiente que agarramos desde que salimos de México para poder llegar a, ¿qué es? Río Frío, la parte alta de Puebla, ¿qué les gusta? Que sean 15 kilómetros. Empiezo a subir y llegando 5 kilómetros arriba, prende el foco de temperatura. En esa autopista hay un montón de pocitos. Entonces me detengo en el primer pocito, levanto el cofre y el depósito de recuperación totalmente vacío. No lo revisé, quién sabe cómo venía. Estoy esperando que se enfríe y pasa el primer mecánico, porque hay un montón de mecánicos en sus carritos. Llega el primer mecánico, ¿qué le pasó? Se calentó el carro. Le quitamos el termostato, con eso queda 10 años, 15 años dando cursos de no quites el termostato, no quites el termostato, que se lo quita este guante, pues no. Yo no, ahí déjaselo. ¿Le quitamos el termostato? No, ahí déjalo. Y se fue. A los 2 minutos llega el siguiente. ¿Qué pasó? Se calentó el carro. Le quito el termostato, con eso queda. No. Pasaron 4 y los 4 me dieron la misma solución. Le quito el termostato, con eso queda. No. Se fue. Se enfrió el carro. Le llené de anticongelante, de agua más bien. Le lleno de agua. Cierro. Prendo el carro. Le subo. Prende el ventilador. Ya está. Vámonos. 5 kilómetros arriba. Prende el foco de temperatura otra vez. Debajo. Abro el cofre, otra vez, depósito de recuperación totalmente vacío. Y esperarlo. Y bueno, pasa otro mecánico. ¿Qué le pasó? Pues, calentó el carro. Dice, mira, aquí a medio kilómetro tengo mi taller, ¿por qué no lo arrastramos y le cambiamos el termostato? Se lo quita y con eso queda. No. Otros 4 pasaron, y los otros 4 me van a dar la misma solución. Le quitamos el termostato. Empiezo a bajar. 5 kilómetros, 7 kilómetros adelante, vuelvo a prender el foco de temperatura. Pasa otro mecánico y ¿qué hacemos? Le quito el termostato, ya con más de 2 horas de retraso, con 3 veces que se para el carro, ¿qué dices? Hijo de su madre. Quítaselo. Me queda viendo, pues no se preocupe, total, ¿qué puede pasar? Yo, ¿cómo que qué puede pasar? ¿Qué es lo que hace el termostato? Abre y cierra el paso. Abre y cierra el paso, es todo lo que va a hacer. Es una válvula, no hace más que abrir y cerrar. ¿Cómo trabaja mi motor? Yo tengo normalmente un líquido dentro del motor y un líquido dentro del radiador. El termostato se encuentra cerrado. Arranco el motor y empieza a trabajar el pistón. ¿Cuántas veces quedamos que talla el pistón por segundo? 80. Es una velocidad muy alta, entonces empieza a calentarse muy rápido. Conforme se empieza a calentar el motor, también se calienta el líquido. Cuando este líquido llega más o menos a 70, 80 grados centígrados, en ese momento abre el termostato. Abre el termostato y todo el líquido que está en el motor se va al radiador. Y todo el líquido que está en el radiador se va a lo que es el motor. Se cierra la válvula. ¿Qué sucede entonces? Lo que llegó al radiador, pues llegó caliente. En ese momento se prende el ventilador para enfriar ese líquido. Y lo que llegó al motor llegó frío. Empieza a absorber la temperatura. Se termina de enfriar lo que está en el termostato, se apaga el ventilador. Lo que está en el motor sigue absorbiendo temperatura, sigue absorbiendo calor. Y vuelve a repetir, ya se calentó lo que está en el motor, abre el termostato, hace el cambio y cierra el termostato. Este cambio es lo que me ayuda a mantener mi motor siempre a la misma temperatura de operación. ¿Qué temperatura es? 100 grados centígrados. Si yo le quito el termostato, ¿qué pasa? Arranco el motor y ¿qué sucede con el líquido? Va a estar circulando. Si va a estar circulando, no va a dejar que el motor alcance esos 100 grados centígrados de una manera tan rápida. No es que no que esté frío, lo que pasa es que va a tardar mucho más tiempo en calentarse. Entonces, como está más frío, ¿qué le pasa al aceite? Cuando hace más frío, el aceite se hace más grueso o más delgado.
grueso. Más grueso. Entonces el aceite va a estar más grueso. Sí. ¿Creen que el aceite más grueso se va a poder meter aquí? No. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi motor? No, va a haber buena Se va a lubricación. empezar a desgastar. ¿La bomba, creen que lo va a poder mover igual? ¿Qué va a pasar con la bomba entonces? Se va a dañar más rápido. Y la misma computadora asume que como no está alcanzando la temperatura de operación, va a empezar a enviar más gasolina para poder incrementar esa temperatura y poder llegar a los 100 grados centígrados. ¿Será bueno quitar el termostato? Decía el mecánico cuando me preguntó, pues total, ¿qué le puede pasar? Yo, pues nomás que esté más grueso el aceite, que se caliente el motor, que desgaste mi motor y que consuma más combustible. Dice el mecánico, bueno, pero fuera de eso no va a pasar nada. Bueno, sí es cierto. Visto desde ese punto de vista tiene razón. Fuera de eso, no le va a servir para nada ya el pobre termostato. Entonces, a lo que voy es que el termostato tiene una función muy importante, mantener siempre la misma temperatura de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la temperatura ambiente es de 0 grados centígrados, ¿a qué temperatura trabaja el motor? Sí. ¿A 100? Si afuera nos estamos asando a 50 grados centígrados, ¿a qué temperatura trabaja el motor? Así es. Si el motor todavía trabaja a 100, ¿por qué le ponen aceites diferentes entonces? ¿Por qué si hace más frío le meten un aceite más delgado? ¿Y por qué si hace más calor le meten un aceite más grueso? Si de todas maneras el motor va a trabajar a 100. El motor la verdad es que le viene valiendo gorro si hace calor o si hace frío. El motor va a trabajar siempre a 100 grados centígrados. ¿Por qué aceites diferentes entonces? A ver. Quizás por el desgaste que ya tengan, ¿no? Eso ya es diferente. Nunca me preguntaste, oye, ¿los motores están desgastados o están nuevos? Ah, sí. Yo nomás te dije, los dos motores están en igualdad de condiciones. Uno va a trabajar a 5 grados centígrados y el otro va a trabajar a 45 grados centígrados. Y tú decidiste ponerle a este, al que va a trabajar en 5 grados centígrados, un 10W30, y el que va a trabajar en 45 grados centígrados, un 20W50. ¿Es correcto eso? Así. Ya viéndolo así, con ¿No? esa información. ¿Por qué? Porque el motor va a trabajar siempre a 100 grados centígrados. Y es un problema que nos pasa mucho a veces. Yo llego con un mecánico, oye, me acabo de comprar un carro nuevecito, ¿qué me recomiendas para que aguante mi motor? Y me dicen, híjole, hace mucho calor, pon uno de 50 para que aguante el calor. En un motor nuevecito, ¿sabes tú lo que le va a hacer al pobre motor? Ahora, 80 veces por segundo. ¿Cómo tiene que ser el aceite para permitir que eso se mueva 80 veces por segundo? ¿Muy grueso o muy delgado? Muy delgado, ¿no? Si es grueso, ¿crees que se va a permitir que eso se mueva 80 veces por segundo? No, va a ser más lento, ¿no? Lo va a hacer más lento, lo va a forzar. Por eso la idea es, ¿para qué le metes aceites gruesos? Y tú lo dijiste muy claro, va a depender del desgaste. Ah, bueno, y si es cierto, no es lo mismo tener un motor que está nuevecito a un motor modelo 85 que nunca le has hecho un mantenimiento correcto. ¿Cómo va a estar en el modelo 85? Ya como va a estar bien abierto, que va a requerir de aceites más viscosos. Pero no fue por temperatura, fue por desgaste. Entonces, si mis dos carros están nuevos y uno va a ir a 5 grados centígrados, ¿qué le pones? ¿El 10W30 o el 20W50? 10 W30. Y si va a ir a un lugar que está a 45 grados centígrados, ¿cuál le pones? Ya ahorita sí ya el mismo. Es lo que no iban a cambiar de opinión. Ah. ¿Ustedes dijeron? ¿Estamos de acuerdo? La viscosidad de un aceite jamás se elige por la temperatura en la cual estemos en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque realmente la temperatura del medio ambiente, si el motor está trabajando bien, no me va a afectar en la operación. Me va a afectar en el momento del arranque, eso sí. Pero para eso entonces metemos un aceite que pueda operar en el momento del arranque. Vamos a llegar a ver cuáles son entonces. Pero de entrada, el medio ambiente no tiene por qué definir qué aceite voy a utilizar dentro de un motor. No se vale de que si estamos en verano y hace mucho calor, pues vamos a meterle un aceite más grueso. Si estamos en invierno y hace mucho frío, vamos a meterle un aceite más delgado. Porque entonces quien sale dañado es el motor. ¿Estamos? Entonces, no cambiemos el aceite por temperatura ambiente. Sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el motor va a trabajar a 100 grados centígrados constantes. ¿Estamos? Sí.
Hoy en día, muchos de estos motores están siendo convertidos a lo que son a gas. Y la pregunta es, ¿qué le voy a colocar a fin de cuentas? Si yo veo un motor a gas, el motor a gas va a tener exactamente el mismo funcionamiento que un motor a gasolina. ¿Por qué se cambió a gas? Ah, bueno, porque en teoría antes el costo del gas era menor que el de la gasolina. Ahora ya casi se igualan, entonces no hay mucha ventaja ahí. Hay una combustión más limpia, contaminamos menos el medio ambiente. Y además hay un mayor cuidado del medio ambiente, ¿sí? Pero no estamos tomando en cuenta tres cosas. Uno, cuando yo estoy teniendo un motor convertido a gas, obviamente este motor trabaja en un ambiente que es más seco. Y esto debido a los depósitos que se forman por un proceso que se conoce como nitración. Es un desgaste corrosivo directamente hacia lo que es el metal. Por eso los motores convertidos a gas, lo primero que se revientan son las válvulas. Luego la cabeza y de ahí se van todas las partes del motor. ¿Pero por qué? Porque los ambientes en los que trabaja son más secos y hay depósitos de nitración. Las temperaturas de un motor a gas en el que opera son más altas que cuando hay un aceite, cuando hay un motor a gasolina. Esto me lleva entonces a que el aceite se va a degradar mucho más rápido. Y por último, la combustión del gas es más completa que en una gasolina, no hay tantos contaminantes. Por lo tanto, también se degrada mucho más rápido el aceite. Si el aceite en un motor a gasolina lo cambio cada 6.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, aquí lo tendría que estar cambiando cada 2.500 kilómetros. No puedo dejar más tiempo el aceite. Y no se va a ver negro el aceite, porque no hay una combustión de suciedad. No estamos generando ceniza como en gasolina. Pero sí estamos generando lo que es mucha nitración y eso degrada el aceite. Hay gente que dice que saca la bayoneta y se ve clarito, sigue trabajando, todavía puede. Pero no sabemos internamente qué tan degradado o cómo está el aceite en un motor a gas. Por eso cuidado, motores a gas normalmente siempre buscamos el cambio mucho más rápido con respecto a uno que es gasolina. Pero a fin de cuentas, para todo esto lo que vamos a utilizar es un aceite lubricante. ¿Y qué es un aceite lubricante? Independientemente de qué marca estemos usando o cuál estemos agarrando, un aceite lubricante siempre va a ser una mezcla científicamente balanceada entre aceites básicos y un paquete de aditivos. ¿Por qué mezcla científicamente balanceada? Yo no puedo llegar aquí con ustedes y decirles, fíjate que mi aceite es de mejor calidad porque tiene más aditivos que los demás. No es cierto. Tanto daño le hace el que no tenga aceite, como tanto daño le va a hacer el que tenga aditivos, como tanto daño le va a hacer el que tenga aditivos de más. Si no le pongo aditivos al aceite, no va a proteger, no va a alcanzar a lubricar. Pero si yo le pongo aditivos de más, como ya está en exceso dentro del motor, todo lo que se encuentra en exceso se va a quemar. Y cuando se quema, va a formar ceniza. Y si forma ceniza, va a dañar a lo que es mi motor. Pregunta, fuera de las tres. Cuando un aceite, sí, porque la primera ya la reventaron. Primera, cuando un aceite se degrada, ya no sirve, ya se echó a perder, ¿se hace más grueso o más delgado? Más delgado. ¿Más grueso o más delgado? Más delgado. ¿Más grueso o más delgado? Pues, cuando está frío se ve más grueso. Bueno, todo aceite más frío, más grueso, más caliente, más delgado. Bueno, pero sí, yo lo veo más grueso. Es Más como grueso. lodo, ¿no? ¿Más grueso o más delgado? Se pone más grueso. ¿Más grueso o más delgado? Van empates 2-2, tú dices desempate. Más delgado. Ganó el más delgado, fíjate. Si yo agarro una hoja de papel y la quemo, ¿qué me sobra? Ceniza. Si yo agarro gasolina y la quemo, ¿qué me sobra? Nada, se va. ¿Han agarrado un carro frío, si no se quema, y le pasan el dedo por el tubo del escape? ¿Cómo está? Está lleno de ceniza. ¿A poco fue obra del Espíritu Santo? ¿De dónde salió esa ceniza? De la gasolina. Cuando quemo gasolina, genero ceniza. Que parte de la ceniza se queda dentro del motor y parte de la ceniza se va por el escape. La ceniza que se queda en el motor, ¿qué es lo importante? ¿Sacarla o que se queda allá adentro? Sacarla. ¿Quién la va a sacar? El aceite. Si el aceite absorbe ceniza, ¿cómo se va a poner? ¿Clarito? Negro. ¿O negro? Negro. Se pone negro. Ahora, mientras más ceniza absorba,
¿Se hace más grueso o más delgado? Algo grueso, ¿no? Todo aceite degradado siempre sale más grueso. Jamás sale más delgado. Jamás. Y es curioso porque mucha gente agarra la bayoneta, saca la bayoneta y... Mira, está delgadito, ya cámbialo, ya no sirve. Está delgadito. ¿A qué temperatura quedamos que trabaja el motor? Sí, Si saco la bayoneta, ¿cómo está el aceite? delgado, ¿no? Caliente. Y si está caliente, obviamente va a estar delgado. Tú lo dijiste, déjalo enfriar y ¿cómo se va a hacer? Si un aceite no lo cambio en 3 años, ¿cómo se hace allá adentro? Lodo, prácticamente. ¿Es lo que se hace más delgadito? Si se hiciera más delgadito, pues estaría como agua allá adentro. Pero no es cierto, se hace más grueso. Y clara es la tendencia que si no lo cambio en 3 años, adentro se hace chapopote, se hace lodo. Porque se va haciendo más grueso, más grueso, más grueso, más grueso, hasta que se convierte en chapopote. Siempre se va a hacer más grueso. Cuando se retardan los cambios de aceite se le forman capas a todo el monobloco. Inclusive la misma bayoneta, sacas la bayoneta y se ve como quemada. Así, ya ves, cuando ves la bayoneta, hijo de... Sale más seguido el mantenimiento del pobre carro ya. Dice alguien, dime qué aceite usas y te diré qué carro traes, porque por dentro va a estar. La otra, quiten tan solamente el tapón del monobloc, donde va el aceite, y pasen el dedo. Ahí se ¿Cómo ve- está? Ahí se ve la formación del lodo. Es increíble la cantidad de lodo que se puede llegar a formar, y todo porque el aceite que usamos a lo mejor no fue el adecuado o no lo cambié en el tiempo adecuado. Por eso la importancia de cuáles aceites hay. Únicamente hay 2 razones por las que un aceite se hace más delgado. 1, porque se contaminó con combustible, porque se está pasando la gasolina al aceite, y 2, porque está contaminado con agua. Son las 2 razones por las que se hace más delgadito. Pero eso ya no es problema del aceite, hay un problema del motor, hay un problema mecánico. Pero el aceite técnicamente, conforme se va degradando, se va haciendo siempre más grueso. Pero cuando está contaminado con algo cambia de color el aceite. Se ve como amarillento, es como lechoso, así. Sí, se nota luego. O sea, que se saca el tapón de llena de diésel. Se nota luego. Aceite básico y aditivos. Mezcla científicamente balanceada. Si yo le pongo aditivos de más, decíamos, va a formar ceniza. Y si va a formar ceniza, el aceite se va a hacer más grueso. Y si el aceite se hace más grueso, la bomba la va a poder mover bien. Además de los depósitos que se van a formar por todas las paredes de lo que es el motor. Hay veces que quitamos, desarmamos un motor y hasta con la espátula le estamos ahí quitando las costras de suciedad que encontramos por dentro. ¿Y por qué? Por una falta de mantenimiento nada más. De ahí que por eso decimos nosotros técnicamente, yo no recomiendo el uso de aditivos en un aceite. ¿Por qué? Porque si el aceite que tú compraste ya viene formulado bien, entonces el aceite ya viene con su paquete de aditivos, ya está científicamente balanceado. Si le pongo después aditivos de más, ¿qué sucede? Estamos rompiendo un equilibrio y todo lo que está en exceso se va a quemar y eso me va a causar un problema dentro del sistema, me va a causar un problema que va a traer después suciedad, taponamientos y hasta un desvielamiento por causa de lo que le estamos colocando. ¿Queda El claro? proceso de aditivos crea capas en el motor. O sea, también es Son carbón, lacas. pero también es el aditivo en exceso que contiene Estamos con los aceites. Por eso les digo que no se recomienda el uso de aditivos. Se venden, pero hay razones por las cuales se venden, pero técnicamente no se recomienda, ¿sí? Porque el aceite ya es una mezcla científicamente balanceada. ¿Balanceada entre qué? Entre aceites básicos y aditivos. Es como, por ejemplo, llegar a casa y resulta que me prepararon un consomé, pruebo mi consomé, sabe bien, y llegan, oye, yo quiero que mi consomé sea de mejor calidad. Agarro la sal y 5 cucharas más de sal. ¿Lo hicieron de mejor calidad? Y le agregas limón, y le agregas otra cosa, y entonces se distorsiona. Tienes más de algo, pero el hecho de que tengas más de algo no te aseguro que sea mejor. Mejor alimento. Por eso, mezcla científicamente balanceada. El aceite básico normalmente puede ser de 2 tipos. Puede ser mineral o puede ser sintético. El aceite mineral es el que se va a extraer directamente de la refinación del petróleo. Sacamos el petróleo, lo separamos y obtenemos un básico para formular mi lubricante. El sintético está hecho en un laboratorio, está hecho a partir de reacciones químicas, en donde yo tengo un proceso controlado, planificado y controlado para poder obtener el producto que yo quiero. Por eso el sintético es más caro.
porque como está controlado ya por mí, no trae contaminantes, viene reforzado para poder soportar temperaturas, para poder soportar el ataque de ácidos, para poder soportar el agua y de esa manera tenga una mejor protección a lo que es el motor. Aún así, sea mineral o sea sintético, cualquiera de los dos va a ir acompañado siempre de un paquete de aditivos que me va a ayudar a tener un mejor desempeño en mi aceite para que este funcione correctamente. Para eso vamos a elegir el aceite adecuado. Estos aceites obviamente tienen que moverse dentro de todo lo que es el motor. Y para eso tengo un sistema de lubricación. ¿Qué contempla el sistema de lubricación? Un cárter, que es el depósito donde va el aceite. Normalmente a este cárter le entran 4 litros, 4 litros y medio. Tengo una bomba que se va a encargar de tomar este aceite y mandarlo a todo mi sistema a poder lubricar. Tengo un filtro que se va a encargar de detener todas las partículas que se han ido arrastrando para que el aceite que llegue al motor llegue limpio. Tengo lo que son las venas de lubricación, toda la red de tubos, ranuras, agujeros, mangueras, todo lo que se necesita para que ese aceite pueda llegar a todas las partes que estén en movimiento. Todo lo que se mueva tiene que tener aceite, no hay vuelta de hoja. Hay una válvula de alivio de presión para mantener siempre la misma presión dentro del sistema y hay una luz indicadora en el tablero que me dice cuando ya no hay aceite o la presión que estoy teniendo es demasiado baja. El aceite tiene la obligación de moverse desde aquí a todos los puntos a los cuales estoy lubricando. Pregunta, si esto, el sedazo se tapa aquí, ¿qué pasa con mi pistón? Corre riesgo de amarrarse, de pegarse. Se desviela. Bueno, ese de hablo de pistón. Bueno, ya el motor se desviela, pero el pistón se amarra. Al metal Se amarra. ¿Fue culpa del aceite? No. Si la bomba se descompone y no envía aceite, ¿qué le pasa a mi sistema? Lo mismo. ¿Fue culpa del aceite? No. Si por querer ahorrar unos pesos no cambié el filtro, no trae válvulas, se satura, se tapa y no permite el paso de aceite, ¿qué le pasa a mi sistema? Igual se daña. ¿Fue culpa del aceite? Si ven, para que un pistón se amarre, lo que necesita es no tener aceite. Sin embargo, a veces llegamos, oye, se desvieló mi motor. La primera pregunta, pues ¿qué aceite le pusiste? Pues, espérame, el aceite no provoca que se desviele un motor. Para que un motor se desviele necesita no tener aceite. Y para no tener aceite puede haber 1001 razones. Falta de lubricación. ¿Es falta de lubricación? Necesita no tener aceite. Por eso vamos a evaluar qué estamos colocando. ¿Por qué? Porque el aceite, cuando está bien formulado, debe tener la capacidad de poder hacer sus funciones básicas. ¿Qué hace un aceite dentro del motor? Uno, tiene que tener la capacidad de poder lubricar. ¿Qué significa que pueda lubricar? Que pueda disminuir la fricción y que pueda disminuir el desgaste. No va a evitar la fricción, porque a veces decimos, el aceite es el que evita la fricción. Si pudiéramos evitar la fricción, estaríamos evitando el desgaste. Y si pudiéramos evitar el desgaste, el motor sería para toda la vida. ¿Habrá un motor que sea para toda la vida? Todos se desgastan, más rápido, más lento, pero todos se desgastan. Mi objetivo es que se desgaste lo más lento posible. Tiene que limpiar, ya dijimos hace rato, si yo agarro y quemo combustible, ¿qué sobra? Ceniza. Entonces esa ceniza necesito quitarla. Y mucha gente me dice, es que el aceite no sirve. ¿Por qué no sirve? Se pone negro luego. Yo utilicé otro aceite que trabajó durante 5 años y jamás se puso negro. ¿Está bien? Ahora abre el motor y quiero ver cómo está por dentro. Aquí nada más hay 2 sopas. O sale el aceite sucio y se queda el motor limpio, o sale el aceite limpio, pero se queda el motor. ¿Qué prefieren? Lo primero, ¿no? Pues decisión de cada quien, ¿no? Segundo, Pero obviamente, para tener trabajo. bueno, visto desde ese punto de vista, tiene razón. Mientras más sucio salga el aceite, estamos quitando toda la suciedad dentro del motor, y el motor es un motor y tiene que enfriar. Estamos diciendo que al momento de la combustión estamos generando temperaturas de más de 1000 grados centígrados. Sin embargo, el motor tiene que trabajar a 100 grados centígrados. Para bajar la temperatura desde más de 1000 hasta 100, hay diferentes factores que me pueden ayudar y principalmente está el sistema de enfriamiento. Pero el aceite también hace su parte. El aceite tiene la capacidad de poderse llevar el 20% del calor a disipar. El 80% se lo deja al sistema de enfriamiento.
pero esta partecita del aceite es muy importante. Algunos motores pasan por dispositivos de aguas, bueno, cerca para enfriar. Para enfriar, exactamente. Tiene que proteger contra la herrumbre y corrosión. Imagínense, cuando estoy quemando combustible, estoy generando monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, ácido sulfúrico y ácido nítrico. ¿Qué le hacen los ácidos al metal? ¿Cuántas veces no hemos destapado motores y vemos las piezas como carcomidas, como picadas? ¿Por qué? Porque hay ácidos. Por eso el aceite que sacamos, el aceite usado, se considera como un material peligroso. Es un residuo peligroso por toda la cantidad de ácidos que está absorbiendo. Y tiene que tener la capacidad de proteger el aceite a lo que es mi motor contra la formación de todos esos ácidos. No puedo darme el lujo de que esos ácidos se coman a lo que es mi motor. Cuando se desarma un motor, se quitan, se arma la bancada o se retiran los tornillos de la culata o cabeza, surge olores distintos olores que se guardan dentro del sistema. Que a fin de cuentas son ácidos, sí, que estamos creando al momento de quemar un combustible. Tiene que reducir ruidos y vibraciones al mantener movimientos suaves y constantes, y finalmente tiene que sellar presiones de combustión. Es decir, esa distancia que hay entre el pistón y la camisa del pistón, a pesar de que es muy pequeñita, tiene que estar llena de aceite para que cuando el combustible haga combustión, empuje con fuerza el pistón. Si el aceite no alcanza a sellar este sistema, cuando el combustible haga combustión, la fuerza se va por los lados. Es cuando decimos que el carro anda medio burro, que anda medio sonso, que anda medio arrenado, que por más que le piso el acelerador ya no despega igual, porque tengo fuga de compresión. Lo importante siempre es protegerlo contra la herrumbre y corrosión, porque se están picando muy feo los motores por dentro. Para eso hay un valor técnicamente que se conoce como número de base. El número de base es un valor dentro del aceite que me dice la capacidad que va a tener este aceite para poder neutralizar los ácidos que se generan en la combustión y que estos no se coman a mi motor. Ejemplo, un motor a gasolina normalmente tiene un número de base entre 7 y 9, promedio 8. Conforme el aceite va trabajando, este valor de 8 va bajando, va bajando, va bajando. Cuando este valor de 8 llega a 4, a la mitad de su valor original, la recomendación es cambia el aceite, porque a partir de ese momento los ácidos ya son más fuertes que el aceite y se van a comer a lo que es mi motor. Cuando yo les digo, ese aceite se cambia cada 8,000 kilómetros, ya hicimos todas las pruebas y determinamos que en 8,000 kilómetros este valor baja de 8 a 4. Me decía una vez mi hermano, llega a casa y me dice, oye, le acabo de cambiar el aceite al carro. Oh, pues qué bueno, ¿qué aceite le pusiste? Yo dije, no voy a decir Rochans, ¿no? Me dice, salí de la gasolinería, di vuelta en la esquina y había un puesto, un tallercito, el aceite bien barato y el cambio gratis. Pues aproveché. Así de, ¿quién se aprovechó de quién? Una ganga. ¿Qué aceite era? ¿Qué marca era? No sé, estaba en un tambor negro, pero estaba bien barato y el cambio gratis. ¿Dónde encuentro otra oportunidad igual? Pues sí. Le tomo una muestra y me la llevo al laboratorio. ¿La puedes analizar? Sí, ¿cómo no? ¿Qué le mido? Todo lo que quiero que le midas es número de base. Dije yo, un aceite nuevo en 8, ya cuando lo cambio 4, que tenga 4.5, pues dura 2 días, se lo tiro y se lo cambio. Cuando me entregan el resultado, número de base 0.5, ¿qué protección iba a dar al motor? ¿Qué le iba a pasar a mi pobre motor? Pero estaba bien barato y además el cambio era gratis. Entonces, ¿qué estamos usando como aceite? Por eso la pregunta inicial, si yo con un carro 2002 con 120,000 kilómetros, ¿qué calidad de aceite le ponen? Y no la marca, que no quiero oír la marca. Puede ser Rochlands, puede ser Quaker, puede ser Mobil, puede ser el que ustedes quieran. ¿Qué calidad estamos usando? Todos los aceites marcan una calidad. ¿Qué calidad usan ustedes? Normalmente la SL, ¿no? ¿SL? Y SL. ¿Para qué modelos es la SL? Para el más antiguo. O sea, tú manejas aceites para más antiguos. No digo, y SL también. Depende. ¿Sí? ¿Me explico entonces? Por eso la importancia de evaluar los diferentes tipos de aceite.
En nuestro caso, nosotros como Rochlands, hemos metido una tecnología hoy en día que se conoce como titanio líquido. ¿Qué hacemos con el titanio nosotros? El titanio se ha usado en muchas partes con un gran beneficio, porque el titanio es un metal como lo es el acero, con la ventaja de que puede ser hasta 4 veces más resistente que el acero, pero pesa menos de la mitad de lo que pesa el acero. La ventaja es que el titanio puede dar unos beneficios muy grandes. Por ejemplo, en las naves aeroespaciales, cuando se van hacia lo que es el espacio, ese intercambio de atmósfera en las paredes provoca una fricción muy alta, que normalmente se llega a deshacer el metal. Hoy en día todas estas naves están cubiertas con titanio, precisamente para que puedan resistir esa fricción. En el deporte, por ejemplo, las raquetas de tenis, los palos de golf y las raquetas de tenis están hechas con titanio, porque no pesan, puedes dar golpes más fuertes y es muy resistente. En la medicina, quien tiene la necesidad de usar una prótesis, pues usa algo que sea muy duradero y que no pese. Lo están haciendo hoy en día también con titanio. En nuestro caso, estamos metiendo titanio en el aceite para buscar básicamente 4 beneficios. ¿Qué estamos buscando nosotros como titanio? 1, que tenga la capacidad de poder recubrir las superficies metálicas, dándole una capa de protección a lo que es mi motor. 2, vamos a disminuir el desgaste al máximo. Quedamos que el desgaste no se evitaba, el desgaste iba a existir, lo que buscamos es que sea lo más lento posible. Hay una prueba, por ejemplo, con el SM, aunque nosotros hicimos las pruebas, que me dice, en la prueba vamos a medir el desgaste que existe en los lóbulos de las levas, que es la parte que más se desgasta, la parte más alta. La prueba me dice que si el desgaste es menor a 90 micras, el aceite está bien. Hicimos pruebas con varios aceites SM de la competencia, marcas reconocidas, y su desgaste fue de 69 micras. Si el máximo es 90, pues están bien, están cubriendo con lo que nos pide la norma. Si yo lo hago con titanio, ese desgaste es de 11 micras. Es decir, estamos disminuyendo ese desgaste todavía más. Ejemplo, decíamos hace rato, si yo hago esto con la mano, ¿qué siento? Calor. Si yo abro la llave del agua, meto la mano bajo el chorro de agua, ya no se siente el mismo calor, que sería como el aceite que está en las partes metálicas. Si yo agarro un jabón, me lo pongo en medio de las manos y hago esto bajo el chorro de agua, ¿qué pasa? Menos todavía. El jabón es como el titanio precisamente, que se coloca entre las paredes del motor para que puedan resbalar más fácil y que ese desgaste sea todavía menor. ¿Qué busco? Mayor durabilidad del motor. Además, el titanio en combinación con los aditivos del aceite me ayudan a tener mayor limpieza dentro del motor. Hay gente que me dice, oye, usted titanio se puso el aceite más negro que de costumbre. Sí, cierto, porque mi objetivo es darte mayor limpieza. Y eso me lleva entonces también a que pueda tener yo lo que es menor consumo de combustible. ¿Por qué? Porque si necesito menos esfuerzo, necesito menos energía para mover el motor que está moviendo más suavemente, entonces requiero de menos combustible. Son las ventajas de lo que hace el titanio. Sin embargo, mucha gente dice, ¿titanio líquido? El titanio no es un líquido como tal. ¿Cómo lo metemos en el aceite? El titanio, hay una reacción química que se conoce como una reacción organometálica, que consiste en meter una partícula de un metal dentro de una estructura líquida, de tal manera que el resultado final siempre sea un líquido. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos hecho análisis de sangre? Y siempre nos miden o nos reportan un contenido de hierro. Si yo veo, por ejemplo, el hierro metálico, así se vería. Pero no está circulando esto dentro de la sangre. ¿Qué es lo que pasó? Que con una reacción organometálica metimos una partícula de hierro dentro de una estructura líquida, de tal manera que el resultado final siempre es un líquido. Y esto no se va a sedimentar, no se va a separar, ya está dentro de la estructura. Esa es la reacción organometálica. Por ejemplo, los mejoradores de octanaje llevan plomo. Si yo mido, por ejemplo, lo que es el plomo, así se vería en forma de metal, pero no lleva este líquido. ¿Qué sucede? Con una reacción organometálica metimos una partícula de plomo dentro de una estructura líquida, de tal manera que el resultado final siempre es un líquido. Y nunca se va a separar, nunca se va a sedimentar, ya es parte de. Por ejemplo, hoy en día con las pantallas líquidas, lo que es la televisión, la computadora, generalmente lo que llevan es paladio. Si yo veo el paladio metálico, así se ve,
Pero no le puse esto a la pantalla líquida, sino que lo que hicimos fue una reacción organometálica para meter una partícula de ese metal dentro de una estructura líquida y darle la resistencia que requiere esa pantalla líquida. En nuestro caso, ¿qué hicimos? Metemos titanio. Si yo veo el titanio, así se ve como metal. Pero no metí esto al aceite, sino que con una reacción organometálica tomé una partícula de titanio, la metí dentro de la estructura líquida del aceite para que el resultado final siempre sea un líquido. De esta manera no se va a sedimentar, no me va a causar problemas y por el contrario me va a ayudar a formar una capa protectora, a disminuir al máximo el desgaste, a tener una mejor limpieza y por lo tanto a tener ahorro de combustible. Eso es lo que busco. Y lo que buscamos con todos los aceites. Lo importante es cómo vamos a seleccionar el aceite adecuado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tengo una. Sobre el tema anterior, ¿hay alguna forma de medir eso que dice del ¿TBN? Número de base. número de base? Normalmente te toman una muestra y la mandan al laboratorio. No hay aparatos. No hay un aparato para medirlo tal cual porque es una titulación. Lo que sí es que en la hoja técnica de cada producto viene cuánto trae de número de base con aceite nuevo. Nuevo. Cuando tú mandas a analizar un aceite, lo primero que se reporta es número de base. En nuestro caso, por ejemplo, como Reuschrans, cuando tú usas un aceite Reuschrans, yo tengo el compromiso de hacerte los análisis que tú gustes sin costo alguno para ti. Entonces tú me dices, oye, tengo un carro que mi cliente siempre viene y siempre da aquí mantenimiento. Le quité el aceite, pero quiero que lo analices, quiero ver cómo salió, quiero ver cómo está trabajando. Te hago un reporte completo, pero lo primero que te reporto es el número de base. Entonces lo podemos hacer sin ningún problema. Para eso la muestra que se requiere es una muestra normalmente de 300 mililitros. Con esto yo te hago el análisis completo. Lo que pasa es que el maestro quiere algo más práctico, ¿verdad? Así como... Sí. Entonces como tal no lo hay. meterle. Eso es lo que no lo comentaba hay. que había, como Sí o no, para no, las no. baterías, ves que usa uno el... En alguna ocasión estuvimos investigando y hay un portafolio que te mide 11 pruebas del aceite, incluyendo la del TBN, pero cada portafolio te costaba como $12,000. Entonces dices, pues, No, pues, para tenerlo así, pues no. Mejor van a analizar Por por ejemplo, hay un aparato pesalíquidos. Por ejemplo, para medir el anticongelante, le metes y te marca más o menos. Yo lo que te marca es la densidad a fin de cuentas. Pero sí, en este caso, que te pueda medir el número de base así con un equipo, no lo tendría, no lo habría, tal cual. hay que saber. Dijéramos, hasta aquí, mero brevario cultural. Espero ver cómo elegir el aceite, que fue lo que venimos. La pregunta es entonces, ¿cómo elijo el aceite? ¿Sí? La pregunta que está rodando. Obviamente todo eso es importante porque ya me da una idea de por qué la importancia del aceite. Entonces, ahora sí, ¿cómo elijo el aceite? Todos los aceites que existen hoy en día, no importando la marca, todos los aceites se van a clasificar por dos organismos internacionales. Uno que se llama SAI y otro que se llama API. SAI es la Sociedad de Ingenieros Automotrices y SAI va a clasificar lo que es viscosidad. API es el Instituto Americano del Petróleo y API va a clasificar lo que es calidad. ¿Quieres comprar, vender, utilizar, recomendar un aceite lubricante? Dime qué esa es y dime qué API es. Y no dije marcas, porque esto está independiente de la marca. Todas las marcas lubricanteras nos guiamos siempre bajo estos dos organismos, API y SAI. Entonces vemos primero SAI y terminamos con API. ¿Estamos? SAI. SAI es la Sociedad de Ingenieros Automotrices y SAI se encarga de clasificar lo que es la viscosidad. La viscosidad decimos nosotros que es la resistencia natural que tiene un líquido para poder fluir. Qué tan fácil o qué tan lento se mueve este líquido. Normalmente decimos el qué tan grueso o qué tan delgado está el aceite. Y siempre depende de la temperatura. ¿Por qué? Todos los talleres cuentan con un equipo para medir la viscosidad. ¿Cómo miden la viscosidad de ustedes? Con el conocidísimo y famosísimo dedómetro llegan y... No, mira, está muy grueso, no sirve. Espérame, si yo agarro un aceite, un tambo de aceite, lo pongo aquí en el patio, por ahí de julio, 1 de la tarde, y lo toco, tiene una cierta viscosidad. El mismo tambo, no lo cambio. Nada más que ahora, por ahí de diciembre, enero, 5 de la mañana, y agarro el mismo aceite, ¿cómo va a estar? ¿Igual? El aceite no lo cambié, sigue siendo el mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Por eso la viscosidad siempre depende de la temperatura. Lo que decíamos es que lo veo delgadito y hay que cambiarlo. No, espérame, está delgado porque está caliente.
no porque esté degradado. Hay que evaluar por qué se está desgastando. Entonces, la viscosidad siempre depende de la temperatura. La viscosidad se va a medir normalmente en unidades que se conocen como centistock, así como la distancia se mide en metros, así como el volumen se mide en litros, así como el peso se mide en kilos. En este caso, la viscosidad se mide en centistock. La viscosidad es muy importante. Y a mí me preocupa la viscosidad en dos momentos muy importantes. Uno, en el momento de encender la unidad. ¿Por qué? Si yo ahorita agarro un carro y lo prendo, ¿dónde está el aceite? ¿En el pistón? Está en el cárter. ¿A qué temperatura? ¿A 100 grados? No. Temperatura ambiente. Pero yo lo diseñé para que trabajara a 100 grados. ¿Cuánto les gusta ahorita de temperatura? 22 grados. Dejámoslo en 20. 20. Tiene 80 grados menos el aceite. ¿Cómo está el aceite entonces? ¿Más grueso o más delgado? Si yo te agarro y arranco mi motor, ¿qué pasa con el aceite? Pues apenas ahí va. Pero el pistón ya está trabajando a qué velocidad? Y sin aceite. Por eso se dice que el mayor desgaste del motor ocurre en el arranque, porque el aceite apenas ahí va. Y nunca falta el salvaje que prende el carro y todavía le pisa el acelerador que para que caliente más rápido. Y el pistón sin aceite. Por eso me preocupa cómo se comporta en el momento del arranque. Y la otra, me preocupa cuando ya alcance la temperatura máxima de operación, que son 100 grados centígrados, porque debe de mantener una película de protección tal que me ayude a lubricar mi sistema sin ningún problema. Esto considerando que a mayor temperatura el aceite siempre se hace más delgado, que a menor temperatura el aceite siempre se hace más grueso. En base a esto, SAE desarrolla una tabla. Esa tabla no es de Rorschach, es de SAE directamente, y es la tabla SAE J300, que su última revisión la hicieron en enero del 2009. Cualquier empresa que les quiera dar una plática de lubricantes tiene que presentarles exactamente la misma tabla, porque no es mía, es de SAE. SAE desarrolla una tabla donde se encuentran todos los grados sabidos y por haber de viscosidad: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50 y finalmente 60. El aceite más delgado que puede existir es el que está hasta arriba, y ese es un 0W. El aceite más grueso que puede llegar a existir es el que está hasta abajo, y ese es un 60. Mientras más arriba esté en la tabla, más delgado es. Mientras más abajo esté en la tabla, más grueso es. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Quién es más grueso? ¿El 25W o el 20? 25. ¿Está la tabla? Sí. ¿25? No, El 20. Sí. Más arriba, más delgado. Sí. Más abajo, más grueso. ¿Quién es más grueso, el 25W o el 20? El 20, ¿no? Está más abajo. Ustedes díganme. 20. ¿Cuál es más grueso? 20, ¿no? 20, ¿no? W. ¿Eh? No, el 20W es más. No estoy hablando del 25W y del 20. Por eso. ¿Cuál es el Más grueso el 25. ¿Quién es más grueso, 25W o 20? Más grueso, 25W. 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 20, pues, está 20. más 20. 20. más abajo. ¿Se ve que siempre tienen ideas diferentes? Viendo la misma tabla. Y los mismos Se coches. mide de cierto. Exactamente. Y es lo que nos pasa a veces, tenemos el mismo carro y hay que ver qué problema tiene. Todo el mundo ve problemas diferentes. Más arriba, Delgado. Más delgado. más abajo, Más grueso. más grueso. ¿Quién es más grueso? ¿25W o 20? 20. 3 veces lo repetí, ¿están de Ah, acuerdo? sí. Sí, entre más Sí, abajo no, de no, tabla, no más dijo grueso. nunca 20W. Nunca dije 20W. Nomás dijo 20. Por eso cuando me dicen, ¿qué viscosidad usas? No, pues un 20-50. ¿Qué? No es un 20-50, porque el 20 es este. Sí. Es un 20W 50. Un 15W ¿Qué significa el 40. W? Pues para allá vamos entonces. Eso.
Pregunta, última pregunta ya para... 10W, ¿monogrado o multigrado? Monogrado. No, es multigrado. ¿Monogrado o multigrado? 10W, multigrado, multigrado, Multigrado. multigrado, multigrado. Ah, ya había dicho monogrado. No, porque no dice óleos. ¿Han oído hablar de lo que es la monogamia y la bigamia? Que te va a matar, desgraciado, por bigamia. ¿Qué es la monogamia? Con una sola. Mono, una pareja. Monogrado, mono, un grado. Si yo agarro un 15W, es un grado, entonces es monogrado. Si yo agarro un 25W, es 1, entonces es monogrado. Si yo agarro un 40, es 1, entonces es. Si yo agarro un 15W40, allá tiene 2, ahora sí ya es multigrado. Pero si yo agarro el 20W, que es de las tres ninguna ya. Hay dos grupos, uno que lleva la letra W y otro que no lleva la letra W. Todos los aceites que llevan la letra W son aceites para bajas temperaturas, no para climas fríos, para bajas temperaturas. Todos los aceites. Se refiere a baja temperatura dentro del motor. Baja temperatura dentro del motor. Todos los aceites que no llevan la letra W son para altas temperaturas. Hace rato les dije, me preocupa la viscosidad en dos momentos. Uno, cuando voy a arrancar la unidad. ¿Por qué? ¿Cómo está el aceite? ¿Qué necesito? ¿Un aceite con W o un aceite sin W? Con W. Con W. Pero cuando alcanza la temperatura máxima de operación, ¿cómo está el aceite? ¿Caliente o frío? Caliente. ¿Qué necesito? ¿Un aceite con W o un aceite sin W? Sin W. Sin W. Por eso existen los multigrados 15W, 40, que cuando yo arranque el motor, el aceite se comporte como un 15W para que suba rápido y pueda lubricar mi motor, pero que cuando alcance 100 grados centígrados se comporte como un 40 para dar la película de protección y que no tenga problemas de operación. 20W, 50, que cuando yo arranque el motor, el aceite se comporte como un 20W, pero que cuando alcance 100 grados centígrados que se comporte como un 50. Para eso son los multigrados. Si yo agarro, por ejemplo, un 15W40 y un 40 multigrado y monogrado, el 15W40 a 100 grados centígrados, ¿cómo se comporta? ¿Como 15W o como 40? Igual que el 40. Como 40. ¿Y el monogrado? Siempre Entonces va a siempre ser. va a ser 40. Quiere decir que si yo grafico, la línea en rojo es el multigrado, la línea en azul es el monogrado. Vean ustedes, a 100 grados centígrados, los dos están igualitos, porque los dos se comportan como un 40. Pero si yo bajo la temperatura, el aceite se empieza a hacer más grueso. Nada más que este se va como 40 y ese se comporta como 15. Si yo ahorita quedamos 20 grados por aquí, ¿quién está más delgadito? El multigrado. El multigrado. Quiere decir que si yo ahorita destapo dos envases, uno con 15W40 y uno con 40, ¿cuál se ve más delgado? El 15W40. Muchos mecánicos me dicen, es que el multigrado no sirve. ¿Por qué no sirve? Mira, está más delgadito. Imagínate cuando se caliente, se va a hacer agua. Por uno más grueso que aguante la temperatura. Si el motor se llega a sobrecalentar, ¿quién es el que se hizo agua? El que supuestamente era más grueso aquí, cuando el motor se sobrecalienta aquí, ya se hizo agua. Y el multigrado ahí sigue en pie de lucha, sigue trabajando. Si yo tuviera dos carros, uno con 15W40 y uno con 40, y los dos los arranco al mismo tiempo, ¿quién llega primero al pistón? 15W. Hagan de cuenta que ese llegó en un segundo. Y el 40, como está más viscoso, le cuesta más trabajo, apenas ahí va, ese llegó en 3 segundos. La diferencia fueron nomás 2 segundos. ¿Cuántas veces talla por segundo? 80. En 2 segundos talló, y nada más por haber usado Una vez. monogrado.
¿Cuántas veces al día prenden y apagan un carro? Y cada que lo prendan 160 veces, estamos por haber usado un monogrado, ¿qué prefieren usar entonces? Multigrado. Decisión de cada quien. ¿Queda clara la diferencia entonces? ¿Por qué monogrado y por qué multigrado? ¿Qué ventajas me va a dar entonces el multigrado? Bueno, uno, hay un menor desgaste en el momento del arranque. Obviamente, si requiero de menos esfuerzo para echar a andar la unidad, voy a tener ahorro de combustible. En automático, tengo mayor vida útil del motor. Tengo mayor estabilidad del aceite a diferentes temperaturas. Lo que decíamos, lo que aquí estaba más delgadito para que pueda proteger, aquí cuando lo requiero ya tiene mayor viscosidad. O sea, siempre tiene la viscosidad adecuada para estar protegiendo. Por eso digo que es más estable a diferentes temperaturas. Obviamente el aceite, como se cizalla menos, como tiene menos esfuerzo, entonces tiene mayor rendimiento. ¿Cuál van a usar? Cada quien decide, ¿no? Me llamó la atención en la anterior, los números de la izquierda, en la 3, el 1570. Esa es la viscosidad que tiene cuando lo vamos a medir en un laboratorio. Para medir la viscosidad de un aceite, ¿qué es lo que yo hago? Decimos que el aceite, su viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Entonces tomo un tubo, lo lleno de aceite y tiene dos líneas. Hago pasar el aceite por estas líneas. Cuando pasa por aquí, activo cronómetro. Ahí va el aceite. Cuando pasa por aquí, detengo cronómetro. Mido cuánto tiempo tardo, lo multiplico por el factor del tubo y me da la viscosidad. De esa manera lo voy a medir cuánto está. Nada más que estos tubos se encuentran dentro de un baño que mantiene la temperatura siempre a 100 grados centígrados. Lo que les dije, el aceite está diseñado para medirlo a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el motor trabaja a 100 grados centígrados. De ahí lo que dijimos al inicio, por favor, no le quiten el termostato. Es el encargado de lograr esto, lograr la temperatura. Y yo diseñé el aceite pensando que el motor va a trabajar a 100 grados centígrados. Desafortunadamente a veces llegamos a la refaccionaria, oye, ¿tienes aceite? Sí, como no, tengo el de 40 y el de 60, ¿cuál quieres? ¿Y cuál es la diferencia? Ah, pues la diferencia son 20 pesos. Dame el de 40. Nunca me dijeron que uno era más, uno era multigrado, que otro era monogrado, las ventajas que me iba a dar y en base a eso cuál van a elegir. Por eso es importante. ¿Estamos? Sí. Ahora, ¿cuál multigrado? El que sea. Tampoco. Porque decíamos al principio, tengo dos autos y tengo dos aceites. Tengo un 10W30 y tengo un 20W50. Los dos son multigrados, pero no es para el mismo tipo de auto, ¿están de acuerdo? Cuando yo compro un auto nuevecito, ¿cómo estará la distancia entre el pistón y la camisa del pistón? ¿Muy abierta o muy cerrada? Muy cerrada. ¿Qué necesito? ¿Un aceite grueso o un aceite delgado? Por eso, los motores nuevos, cuando apenas empiezan a trabajar, lo que le ponen es un 10W30. Llega su cambio, 10W30. Llega su cambio, 10W30. Conforme el tiempo va pasando, ¿esta distancia será la misma? Por eso dijimos, el aceite no evita la fricción, disminuye la fricción, porque hay un desgaste natural. Se va a ir abriendo y va a llegar el momento en el que el 10W30 ya no alcanza a cubrir. ¿Cómo sé que ya no alcanza a cubrir? Pues el aceite me empieza a hablar, me empieza a presentar consumo de aceite, rellenos frecuentes, emisión de humo azul o pérdida de potencia. Cuando presenta alguno de estos síntomas, ese es el momento ideal de cambiar ahora a un 15W40. Se le quitan los síntomas. Llega su cambio, 15W40. Llega su cambio, 15W40. Llega su cambio, 15W40. Cuando con el 15W40 presente, consumo de aceite, rellenos frecuentes, emisión de humo azul o pérdida de potencia, ahora le cambio a un 20W50. Se le quitan los síntomas. Llega su cambio, 20W50. Llega su cambio, 20W50. Cuando con el 20W50 presente, consumo de aceite, rellenos frecuentes, emisión de humo azul y pérdida de potencia, le cambio a un 25W50. Llega su cambio, 25W50. Llega su cambio, 25W50. Cuando con el 25W50 presente, consumo de aceite, rellenos frecuentes, emisión de humo azul y pérdida de potencia,
tómense una foto con ese carro porque les ha durado, pero añísimos. Pero si Dios es grande y se los dejó, ahí le ponen ya un monogrado 50. ¿Bien hasta dónde viene a recomendar el monogrado? Hasta acá. Imagínense que yo salgo con mi carro, lo que decía al inicio, salgo con mi carro nuevecito y veo con mi mecánico, oye, ¿qué me recomiendas para que mi carro me pueda durar mucho? No, como hace calor, métele del 50 para que aguante. ¿Crees que el 50 se va a meter aquí? En ese momento el motor se abre hasta acá para que pueda entrar el 50. ¿Cuánto tiempo va a durar ese motor? Hoy en día encontramos motores con 150, 170 mil kilómetros y son carros viejos porque ya no sirven. ¿Por qué? Hace años di pláticas en agencia de autos, agencias directamente. Llego a la agencia y les digo, antes de empezar la plática, la misma plática que son ustedes, antes de empezar la plática les digo, imagínense que en esta agencia compré mi auto. Mi auto lleva recorrido 5,000 kilómetros. Le voy a hacer su primer cambio de aceite, el primerito. Lo traigo con ustedes que son la agencia, ¿por qué? Porque lo quiero cuidar. ¿Qué aceite le ponen? Me dicen, pues si es nuevo, 5,000 kilómetros, un multigrado. ¿Cuál multigrado? El multigrado que está en ese tambo. ¿Y qué multigrado es? Nos dijeron que ese era multigrado para los nuevos. Voy al tambo y el tambo dice 20W50. ¿Creen que el 20W50 se va a meter aquí? ¿Qué sucede? Ya abrimos el motor hasta acá para que pueda entrar el 20W50. Ven todo lo que le quité de vida. Me queda ya nada más esta parte. Ya le quitamos media vida al motor. Por eso es importante qué es lo que estamos usando. Y por eso cuando llega un auto, oye, ¿me cambias el aceite? Sí, como no, ¿qué aceite traes? No, pues quién sabe. No, esperamos, somos buenos, pero no adivinos. Cuando digas al doctor, oye, doctor, me siento mal, ¿qué tengo? A ver, ¿qué sientes? No, pues el doctor, dígame qué tengo. No, pues necesito saber qué sientes para decirte qué tienes. Así nosotros. ¿Por qué? Porque si un carro llega y trae un 15W40 y yo le pongo un 25W50, ¿qué va a pasar? Lo voy a desgastar más rápido. Pero caso contrario, yo veo el carro que se ve nuevecito, se ve limpiecito, no, pues le voy a meter un 15W40 y resulta que el carro trae 25W50. Pues el carro va a echar humo azul, va a perder potencia, va a tener rellenos, ¿y qué van a decir? Lo que me hicieron ahí no sirvió. Por eso es importante saber en dónde andas para saber qué te voy a colocar. ¿Está claro? ¿Qué forma podríamos saber el aceite que trae? ¿No tienes? No hay forma. Como pues dije, adivinos. Ahora, en cuanto a viscosidad, cuando ya tienes la experiencia, se nota. Sí. Que tú lo tomas, no ese es un 20W50, está grueso. O lo veo, es un 15W40, está delgado, se nota. Pero hay que tener la habilidad para hacerlo. De otra forma, no hay forma de. Por eso es importante conocerlo. ¿Queda claro? Sí. Ahora sí, ya sé entonces qué aceite utiliza. Un motor bien cuidado, desde nuevecito, con el puro 10W30 llega más o menos a 80,000 kilómetros. Ahí me pide el cambio, con el 15W40 llega más o menos a 200,000 kilómetros. Ahí me pide el cambio, con el 20W50 llega más o menos a 300,000 kilómetros. Ahí me pide el cambio, con el 25W50 anda llegando entre 380 y 400,000 kilómetros. Y de ahí lo que me dé, ya es ganancia. Ya están durando de 4 años, ya está bien. Sí. No, ya está, lleva muchísimo de tiempo. Sí, normalmente un carro, un vehículo se consume 20,000 por año. Imagínense. Normalmente, vaya, de uno normal, se lo damos que el señor no le dura nada. Anda por todos lados, pero uno normal, aunque se vaya a Acapulco y eso, son 20,000 por año. Realmente tienen para Para 10 años. pero fácil, riéndose. Fácil, 10 riéndose. años. Hay motores que 10 se años y ajustan. tú están aquí. Sí, hay motores que se ajustan a los 12 años, 15 años. Entonces, pero es cuidado. Sí. Hay motores que superan 500,000 kilómetros que son taxis Sí. y siguen trabajando sin problemas y sin ajustarlos. La otra, he escuchado mucho que cuando dicen, oye, la máquina está recién ajustada, ¿qué le pongo? Como está recién ajustada, métele del 50 y del más económico. Al fin que en 3 días lo tiramos. Del 50 y del más económico. Si tú ajustas, ¿dónde quedó el motor otra vez? ¿Aquí? Se regresó. O aquí. Sí, ahí está bien. ¿Qué debes usar? Delgado, ¿no?
A lo mejor no un 10W30, porque digo, está muy difícil que llegue hasta acá, pero sí un 15W40. Le metes tú un 50 y luego del más económico, ¿cuántas veces talla por segundo el pistón? En 3 días, ¿cuántas veces tallará? ¿Y tú con aceite del 50 y del más económico? Sí, tenemos una caja automática y que se reparó hace como 2 años. Se le rompió el cárter, lo repararon y le debieron haber puesto aceite de relleno y destruyó toda la caja. La deshace. Pero la deshace. Es que está hasta como pegajoso. Los discos, sí, todo. las pastas, las válvulas, y pero los deshace. Lo deshizo. De ahí la preocupación. ¿Qué estamos usando? Por eso no nada más es la viscosidad. Sí, el cliente pensó, pues de hecho, de relleno, con eso me alcanza, con eso, nada más para él me alcanza. Ya no quiso hacer un esfuerzo mejor y destruyó su caja. Sí. Por eso aquí también es importante la calidad, no nada más la viscosidad, y se los dije, estos dos parámetros, viscosidad y calidad. La viscosidad ya vimos cuál es. ¿Cuál va a ser la calidad entonces? La calidad está marcada por API. Y API, el Instituto Americano del Petróleo, me da una clasificación por 2 letras. La primera letra me va a decir el tipo de combustible para el cual está diseñado. Si la primera letra empieza con una letra S, es un aceite para gasolina. Si la primera letra empieza con una letra C, es para diésel. Y la segunda letra va a ir avanzando conforme avance el abecedario. Por lo que el primer aceite que existió, si en la escuela no me engañaron, fue API-S. Se mejora API-S B. Se mejora API-S C. S D S E. Hoy en día vamos en la letra N. API-SN, último modelo y todos los años anteriores. SM 2010 y todos los anteriores. SL 2004 y todos los anteriores. SJ 2001 y todos los anteriores. SH 96 y los anteriores. SG 93 y los anteriores. SF 88 y los anteriores. ¿Cuál quieres usar? Como decían, uno de relleno, el que venden suelto en las refacciones es un SA. ¿Para qué años es el SA? A los modernos de 1930. 1930 y anteriores. ¿Será bueno para un motor de hoy en día? Pero está bien barato, 20 pesos. Vean el daño que le podemos hacer a la humanidad. ¿Qué verdad? ¿Preguntas? O sea, el último funciona para todos los modelos. Último modelo y todos los anteriores. Nada más que sea el adecuado en cuanto a viscosidad. Que llegaba alguien y me dijo, oye, fíjate que usé el aceite que tú me dijiste y no sirvió. ¿Cómo que no sirvió? Yo le puse un SN a mi carro y se desapareció. Se desapareció. ¿Qué usaste? Mira, dice SN 10W30. ¿Qué carro tienes? No, pues tengo un bochito 76. Imagínate que nunca le he hecho ajuste. Un bochito 76, ¿dónde andará? Por el 25. ¿Y le metes un 10W30? Pues sí, sí se desapareció. También es lógica, ¿no? Por eso es importante viscosidad y calidad. Los dos parámetros a la par para esta forma de decirlo. Todos los aceites que cumplen con cierta calidad de las más altas, obviamente tienen lo que es el símbolo de servicio API, en donde me indica que al menos con lo menos ya cumplió. Esto es un indicativo de que está cumpliendo al menos con lo más importante. Si tiene esto, dices, bueno, ya cumplió algo. De ahí para arriba, lo que salga es bueno. Sí. Pero es importante elegir el aceite adecuado para poder tener un buen desempeño. ¿Queda claro? Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? Sí, todavía la última que pasó tiene ahí otras claves, otros números de clave. Sí, Ahí aquí ahí está arriba, aquí se dice. Bueno, sí tiene CI4, pero la C que creemos que era para dice, diésel. Este símbolo es para un aceite que cumple con diésel. En nuestro caso sería como este. SN nada más es gasolina. Y para los de gas, por ejemplo, sería aceite de gasolina. Ahí tienes dos opciones. En gas tú puedes usar lo que es gasolina, pero
Acuérdate de lo que te dije, cuida el tiempo de cambio. No dura lo mismo porque el gas degrada mucho más rápido el aceite. Si metes un diésel, cuida nada más de no sobrepasar el nivel. Porque si tú sobrepasas el nivel, se quema el exceso. Y se puede ir ese exceso a lo que es el catalizador. Y el aceite de diésel te puede dañar el catalizador. Entonces cuidan de no sobrepasar. Si tú cuidas de no sobrepasar esos niveles, tú puedes meter un diésel en un gas. De hecho, las flotillas grandes de gas, los repartidores de gas estacionario, para tanques estacionarios, utilizan diésel, pero cuidan su nivel siempre, de no pasarse. ¿Vamos? ¿Preguntas? Señores, yo espero que haya quedado lo más entendido posible, yo espero que haya quedado lo más claro posible. Este fue motores a gasolina. Si en una próxima visita nos dan la oportunidad de platicar, podemos hablar de transmisión estándar, de transmisión automática, de grasas o de lo que pueda llegar a aplicar. Muchas gracias. Espero que nos vemos en la próxima. Relacionado con aceite, ¿no? Sí. Las automáticas.